venimos en masa. Las locas sacamos las uñas y ¡zas! Pues la verdad es que a mí me encanta el conectar con la gente. Yo creo que el sitio del poeta está junto al pueblo, está en la calle, está en el transporte público, está rompiendo esa barrera que parece que ponen con los ámbitos culturales, los bares literarios, las academias. Romper esa barrera, ir a donde está la gente y recitarle casi que al oído o a la cara, ¿no? Y decirle, pues expresar lo que el poeta en ese momento ha querido decir, pues yo creo que es valiente y que al mismo tiempo a la gente pues le remueve por dentro algo y es ver gente que no se espera que le vayas a recitar y que de repente empiezas a recitar y que luego le gusta y que o no le gusta, pero lo dice y le remueve algo, pues siempre es muy interesante, desde luego. Vocablos muertos de sueño cantan canciones de amor. Una ovejita, dos ovejitas, tres ovejitas. La primera conoce la segunda. La segunda había roto con la tercera. Me he sentido bien, ha sido diferente porque el público no se lo esperaba y he visto buenas respuestas por alguna persona que se ha acercado y me ha dicho, oye, qué bonito, eso era tuyo, tal. Y la respuesta de la gente la he visto bien y yo me he sentido muy bien, muy a gusto. Yo escribí, bueno, desde los 7, 8 años llevo escribiendo. Estuve 3 años en una escuela de poesía que se llama Espaciarte, del poeta cubano Víctor Puerto Dam, y aprendí muchísimo y desde entonces pues sigo escribiendo de otra manera. A mí me sirve para desahogarme y descubrir muchos sentimientos que tengo tapados y de repente pues los veo plasmados en el papel y digo, wow. En alegro manusco. Maleta llena, maleta vacía, maleta llena. Maleta aprieta, maleta rueda, maleta pesa. A mí me parece muy interesante que se haya roto la rutina del viajero, ¿no? Del me bajo dentro de 3 paradas, de 2, de encuentro sitios al entrar por el vagón, ¿no? Yo creo que sí, que el viajero que se haya topado con nosotros y nos haya podido escuchar en fin, que haya podido disfrutar de ello o que simplemente haya dicho que hay algo más aparte de lo que uno hace desde que se levanta a las X horas de la mañana, come a tal hora, va a trabajar, vuelve, se acuesta, todo eso. Creo que es importante que vivamos otras secciones de la vida dentro de un día normal, porque un día normal es un día nuestro, ¿no? Los que nacieron reyes esconden la pérdida de sus coronas bajo una capucha de pestañas. Vida yendo de la mano y asumo las tardes o las noches como simplemente soportables. Algunas. Bueno, yo no lo he vivido como un asedio, realmente ha sido muy agradable tener de repente que la poesía tenga visibilidad en un espacio público como es el Metro de Valencia y que los medios hayan hecho eco de este recital que hemos hecho, ¿no? Se está continuando todavía por diferentes líneas del metro con recitales. Pero bueno, lo que eran los poetas que estaban un poco alrededor de la organización del festival, pues ya hemos acabado y la verdad es que ha sido muy agradable poder compartir los poemas con toda la gente que estaba usuaria del metro, la verdad. Pues de alguna manera, como mi vida profesional está vinculada a las artes escénicas, realmente no he sentido nada especial. Quiero decir, estoy bastante acostumbrado a recitar, a declamar, a hablar en público y en ese sentido me he sentido muy cómodo. Sobre todo, de alguna manera, el ego que podemos tener los poetas, que en mi caso no es tampoco demasiado elevado,
pero así que te escuche tanta gente, pues es muy agradable, la verdad. Sobre todo que se hayan callado cuando estaba recitando, eso significa que el poema les ha llegado y les ha gustado, ¿no? No, no te creas, sí que hay, de alguna manera el Premio Nacional de Poesía está sacando a la luz un montón de poetas muy interesantes. Yo ahora se me viene a la cabeza, por ejemplo, Chantal Mayar, que fue Premio Nacional de Poesía en el 2007. Lo que pasa que sí que es cierto que una cosa que estamos así reivindicando dentro del festival, que creemos que es una cosa que va a ser muy interesante, sobre todo por la diversidad, ¿no? Por la diversidad que vamos a tener de poéticas tan diferentes, va a ser el Poetry Slam, que es un concurso de poetas que va a haber en la Sala Carme Teatre el sábado 9 de julio a partir de las 12 de la noche, en la cual pues todos los poetas que se hayan inscrito, que ya tenemos un montón, pues van a tener 3 minutos para recitar sus poemas, 1, 2, los que quepan esos 3 minutos, y el público soberano va a votarlos y quien gane se llevará una lámina original de Claudia Martínez, que es la artista que ha cedido la imagen. Entonces yo creo que esa es una actividad que va a ser muy interesante, la verdad, por esa heterogeneidad, ¿no? que vamos a poder disfrutar. A ver, la poesía, como todas las artes, sirve para todo lo que el artista y el receptor de esa arte quiera, ¿no? Para lo que le sirva a él. Al artista, a mí como poeta, por ejemplo, me sirve, pues depende de en qué ocasiones, como desahogo, como expresión de rabia, de libertad, me sirve para denunciar, me sirve para reírme, para todo, ¿no? Y para todo lo que necesito en ese momento expresar. Y yo imagino que como al lector, pues también de la misma manera cuando lee un poema, pues le debe de servir para comprender mejor el mundo que le rodea, imagino. 15 traiciones, las de pan a 10 céntimos sin cafetería, las del turno de visita con oficios de muerte. A ver, yo creo que ahora mismo se está viviendo una efervescencia poética muy interesante en todo el mundo. Hay una nueva poesía, una nueva ola de poetas y eso lo estamos viendo aquí en Vociferio y lo hemos visto en otros festivales de poesía en los que estamos viendo como poetas de aquí, de Latinoamérica y de Berlín, pues comparten un mundo y comparten unas poéticas muy concretas, muy escénicas, que beben de otras artes, experimentales. O sea, estamos buscando constantemente nuevos modos. El jueves se inaugura a las 8 la exposición de Claudia Martínez, que es la artista que ha hecho la imagen del festival. Y también hay una actividad paralela organizada en la Casa Museo Blasco Ibáñez, que son los terceros encuentros literarios. A mi antiguo barrio y evito discapacitarme. Y luego a partir del viernes ya es el grueso del festival, en donde podremos asistir a recitales al aire libre, a una feria de ediciones independientes de poesía, mesas redondas por la tarde en el Salón de Actos de Mubin, recitales en salas como en la Biblioteca Pública y por la noche en la Sala Carme Teatre, performance, exposiciones de poesía visual, de arte intervenido, de arte postal. O sea, son 3 días desde las 11 de la mañana hasta la madrugada cargaditos de poesía. Para los rieles, aunque se descorran fácilmente. Las puertas de los armarios no se han de abrir, ya están abiertas.